Hola de nuevo. Este es el tercer video en el que vamos a seguir trabajando la serie de la creación de plantilla. Para esa creación de plantilla habíamos creado una carpeta de CSS. Habíamos creado en principio un index.html, el cual pues acá yo cambié el nombre y lo dejé como index-original. Con ese index, pues basados en una plantilla hecha en mi caso en Fireworks o en cualquier otro programa, Fireworks, Photoshop, Illustrator, cualquiera de esos está bien. En este caso pues ya habíamos creado esa plantilla o ese esqueleto en Dreamweaver, y lo que hicimos a continuación fue crear el .php igual con Dreamweaver. Acá está el código. Habíamos pasado prácticamente que el código que teníamos en HTML lo hemos pasado a la plantilla. Ahora, PHP, para seguir con estos archivos, entonces pues necesitamos una serie de archivos para poder crear una plantilla en Joomla, y son unos archivos básicos. Hay plantillas que son un poco más complejas, pero pues para una plantilla básica con los archivos que vamos a crear, los que nos faltan por crear, que vamos a crear en este video, pues podemos seguir trabajando. Voy a hacer clic derecho acá y voy a crear una nueva carpeta, y esa carpeta la voy a llamar la carpeta de fonts. Necesito también crear un favicon, entonces voy a venir a algún programa de favicon generator y con estos programas de favicon ustedes pueden crear, por ejemplo en este caso, ustedes pueden importar, si ya tienen el logo. El favicon es este pequeño icono, acá aparece como el mundo, pero pues si cargo otra página, por ejemplo la de Google, el favicon es esta G nueva que tiene Google. Ahora yo puedo escoger cualquier programa para crear esos favicon, y en muchos me deja importar la imagen. Acá está el favicon de ellos. Yo puedo importar una imagen o puedo crear el mío propio. Entonces voy a tratar de crear acá algo. Voy a crear una G para el gourmet. Y en este caso acá podemos previsualizar cómo se ve nuestra letra. Entonces podríamos decir, oiga, no, queremos esa letra un poco más gruesa. Entonces podríamos definirla un tanto más gruesa esa letra. Listo. Voy a dejarla así, pero pues acá ustedes con tiempo pueden hacer cualquier icono. Este elemento pueden descargarlo y lo vamos a descargar a la carpeta de nuestras a nuestra carpeta raíz, a nuestra plantilla. Entonces simplemente con tomarlo de los archivos descargados puedo dejarlo ahí. Otro archivo que necesitamos es basados en la plantilla que habíamos creado en principio en el programa que hayan trabajado ustedes, Illustrator o Photoshop. Necesitamos crear dos muestras de esa plantilla en formato PNG. Esa plantilla que yo había creado, acá creo que es esta. Listo. De esta plantilla necesito crear los dos formatos. Uno tiene que tener 800 por 600 y tiene que tener un nombre específico que es template preview.png. Así que voy a salvar este archivo, le voy a decir guardar como, le voy a dar un nombre
el nombre específico que necesito, template, guión al piso, preview. Y debe guardarse como un PNG. Fireworks en este caso lo guarda automáticamente como un PNG. Voy a cambiarle el tamaño. Le voy a decir que su tamaño va a ser de 800 píxeles por 600 píxeles. Voy a guardarlo. 800 por 600. Voy a guardar este archivo. Creo que lo guardé en la carpeta que no es. Voy a guardarlo nuevamente, pero en la carpeta que es, en la carpeta de la plantilla. Voy a guardarlo acá como template preview en mi carpeta raíz. No necesito o no se debe guardar en la carpeta de imágenes. Es decir, guardar, y con este voy a guardarlo también como template thumbnail. Entonces, sin mayúsculas, thumbnail, escrito así, template thumbnail, y tiene que ser también un formato PNG. ¿Cuál es el tamaño de este archivo? El tamaño de este archivo es de 206 píxeles por 155. Entonces voy a exportarlo acá. Voy a cambiar el tamaño. 206 por 155. Ok. Y este archivo voy a guardarlo también en la carpeta que veníamos manejando como la plantilla. Por último, necesito guardar o crear un archivo que tengo que usar Dreamweaver en este caso para trabajar, para guardarlo o para crearlo directamente desde Dreamweaver. Podrían usar cualquier editor de texto. En este caso yo lo voy a hacer con Dreamweaver y necesito crear un archivo .xml. Ese archivo lo voy a guardar de una vez. El nombre que tiene que tener este archivo va a ser template, y esta letra que viene a continuación en mayúsculas, solamente esta, la de details, template details. Este archivo de template details tenemos que poner algunas características de la plantilla. Es un XML, le voy a decir listo, guárdese. Igual debo guardarlo en la carpeta raíz. Y tiene ciertas características este archivo. Entonces, una forma rápida de crear este archivo es hacer una búsqueda en la misma página de Joomla. Template details, vamos a decirle documentation, y hay una opción en Joomla, acá está docs.joomla.org, donde me explica o me permite copiar lo que necesito para ese template details. Entonces voy a seleccionar todo lo que necesito acá de el template details de este archivo.
esta es para versiones 2.5 y versiones 3. Hay que hacer un pequeño cambio. Aquí hay una para versión 1.5, o sea que esta versión no nos sirve. Vamos a trabajar con este elemento. Entonces voy a copiarlo y voy a pegarlo en mi Joomla. Voy a reemplazar todo lo que tenga acá en mi Dreamweaver, perdón. Lo voy a pegar acá y voy a comenzar a reemplazar algunas cosas. Entonces, dentro de las cosas que tengo que reemplazar es la versión. Entonces le voy a poner que es una versión 3.4, que es el Joomla que yo estoy manejando. Tengo que darle un nombre a la plantilla. Le voy a poner como nombre plantilla y el tema que yo estoy creando, o plantilla gourmet. Listo. La fecha de creación de la plantilla, en este caso voy a poner la fecha de hoy, si no estoy mal estamos a 26, o podríamos arrancar por el año 2015 mes 09 26. El autor, quien hizo la plantilla, en este caso pues voy a poner Gilberto. El correo de quien hizo la plantilla, en este caso voy a poner mi correo. Si hay un sitio web, entonces podríamos ponerlo como, pues no sé si exista pero pues me lo voy a inventar, gourmet acá pueden poner ustedes la dirección de su sitio web. Copyright, entonces acá yo podría pues poner mi nombre, para que queden los derechos de autor, o simplemente Gilberto D y el año 2015. Licencia la voy a dejar así, es una licencia abierta. La versión de la plantilla la voy a dejar como 1.0, la primera plantilla que creo. Una descripción, entonces voy a poner acá plantilla escuela de cocina. Luego, el siguiente paso es poner en esta sección de acá, donde dice Files, la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre de Files, vamos a poner los archivos, en este caso dice File Name, que existen. Y por otro lado, las carpetas que existen en donde. Las carpetas que existen en nuestra carpeta raíz. Entonces, archivos. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5 archivos. Tengo que nombrar esos 5 archivos acá. Cuando descargamos esto, ya tiene algunos de los archivos. Entonces lo que voy a hacer es voy a copiar este, le voy a dar un enter y voy a pegar esto 3 veces más para tener las 5. Entonces template details, vamos a decirle que necesitamos el favicon, archivo favicon .icon. Ese es el formato del favicon. Luego, otro de los archivos es el template preview.png. El template preview.png. Les voy a crearlo acá. Una forma práctica de hacer esto
para no tener errores, es seleccionar el nombre del archivo, copiarlo y venir y reemplazarlo acá. Y no olviden de poner la extensión, en este caso es un PNG. Nuevamente voy a hacerlo acá, voy a copiar este y lo voy a pegar acá. Template thumbnail.png. Ya tengo los 5 archivos, 1, 2, 3, 4 y 5 archivos que teníamos acá. 2, 3, 4 y 5. Este no necesito ponerlo porque pues es la plantilla original, no es un archivo que necesitamos poner. Si en algún momento agregáramos otro archivo acá, podríamos seguir agregando esos archivos acá al template details, al archivo de template details en la sección de archivos. El index.php ya estaba y este archivo, este mismo archivo, ya estaba agregado cuando lo copiamos de la página de Joomla. El siguiente paso es las carpetas. Entonces yo tengo una carpeta que es CSS, una carpeta que es fuentes y una carpeta que es imágenes. Entonces ya tengo la carpeta de imágenes, tengo la carpeta de CSS y me falta la carpeta, perdón, tengo que copiar esto y pegarlo acá, que es la carpeta de fuentes. Entonces, carpeta de fonts, tal cual la llamaron ustedes acá. El siguiente paso tiene que ver con las posiciones. ¿Qué son las posiciones? Las posiciones, si nosotros vemos la plantilla que habíamos creado originalmente, habíamos definido algunas posiciones, como la posición del logo, la posición de la barra de navegación, la posición del slider, la posición de estas dos zonas grandes. La posición de este elemento no nos interesa porque para Joomla él la define ya, y la posición de estas columnas, y por último la posición de el pie. ¿Dónde hemos definido eso? Nosotros lo hemos definido en el index.php. En el PHP quedaron definidas esas posiciones. Entonces, ¿cuáles eran las posiciones? Voy a pasarme aquí solo a modo código. Y las posiciones las definimos en estas diferentes partes del código. Realmente lo hicimos desde todo lo que tenía o todo lo que está dentro de el body. Ahora, ¿cuáles son esas posiciones? La posición para el logo, cuando le dijimos acá el tipo módulo y le dijimos como nombre logo, esa es la posición. Las posiciones, normalmente si yo cargara acá un sitio en Joomla, busquemos una, voy a buscar una imagen, Joomla Positions, Joomla Template Positions, pongámoslo como Joomla Template Positions. Cuando vemos en un sitio de Joomla típico de Joomla, vemos las posiciones, nos aparece algo así. Voy a hacerle un zoom acá a esta parte y acá nos dice como usuario 3, usuario 4, usuario 2. Estas son las posiciones de los módulos. En este caso pues esta es una plantilla típica de Joomla, pero pues uno podría buscar otras plantillas y cualquier plantilla de Joomla tiene sus propias posiciones. Hay plantillas mucho más complejas que la que estamos realizando,
también con sus posiciones. Entonces acá, por ejemplo, esta tiene unas posiciones de izquierda. Ya se está cargando la imagen, carguémosla acá. Acá está izquierda, derecha, usuario 2, usuario 3, la posición del módulo, usuario 1, dónde va el menú, dónde va el logo y dónde van las noticias. Por ejemplo, acá hay un usuario 4 y una sección de copyright. Entonces, esas posiciones están definidas acá. Nosotros hemos definido una logo, una menú, diapositivas, izquierda, derecha, la del componente, que es la parte donde va la información de Joomla, no tiene una posición. Y luego hemos creado columna 1, 2, 3 y columna 4. Por último, hemos creado la posición o el módulo del pie de página. Esas posiciones tengo que definirlas acá. Y si se dan cuenta, acá ya hay algunas posiciones definidas. Es simplemente cambiar el nombre de lo que copiamos nosotros hace un momento. Entonces, le voy a poner que primero la posición es logo. Luego viene la posición menú. Luego la posición, nosotros la hemos creado como columna 1. Si no recuerdan el nombre exactamente, ustedes pueden buscar su PHP y acá aparecen los nombres. Entonces, por ejemplo, yo acá estoy poniendo col 1, pero es izquierda y derecha. Entonces voy a pasar nuevamente a Template Details y voy a llamar esta izquierda. El orden realmente no afecta. Esta la voy a llamar derecha. Luego hemos creado la columna 1, que acá está. Columna 1, columna 2, 3 y 4. Listo, entonces columna 1. Voy a copiar esto y voy a reemplazar este de acá. Pego columna 3 y columna 4. Por último, el pie, que nosotros habíamos llamado como pie. Si tenemos alguna otra columna, alguna otra posición que hayamos creado, que se haya creado, pues simplemente seguimos agregando posiciones. Esto es todo lo que necesitamos en este archivo Template Details. Ahora, este Template Details vamos a guardarlo. Voy a guardarlo. Y voy a cerrarlo. No necesito ya más estos archivos. A esto le voy a decir que no me guarde los cambios. Y acá está mi archivo Template Details. Ahora, a la plantilla tengo que darle un nombre como tal. Entonces no voy a dejar solamente el nombre plantilla, simplemente a la carpeta la voy a llamar como plantilla guión al piso gourmet. Y lo último que tengo que hacer para este proceso en este video es crear una versión comprimida, un .zip de esta carpeta para poderlo subirlo a Joomla, perdón. Entonces voy a decirle que compacte la plantilla. Acá tengo el .zip y en el siguiente video lo que vamos a hacer es subir esta plantilla y comenzar a personalizar esta plantilla. Vamos a necesitar de varias cosas para, por ejemplo, crear el menú, poner el logo, en fin. Bueno, por ahora termino este video acá y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.